muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir una vez más estos mediodías de los días miércoles, como nos tiene acostumbrado este espacio, esta propuesta de capacitar que intenta compartir con todas y todos ustedes ciertos conocimientos, ideas y herramientas que les resulten de interés para fortalecer sus habilidades emprendedoras. Sos más que bienvenido. Yo ahora te doy la palabra y como dijimos al principio, pueden ir haciendo sus preguntas, sus consultas, y yo luego retomo para traerte las consultas del público. Genial, genial, muchas gracias. Bueno, gracias Dai, que A sos vos. La cara visible, pero también agradecer a Gustavo, a Jennifer, a Nahuel y a Pablo por todo el trabajo que vienen desarrollando. Si ustedes vieran todo el trabajo que hay para que todos los días miércoles lleguemos con nuevas iniciativas para poder compartir con la comunidad emprendedora, la verdad que es digno de valorar y de agradecer. Bueno, dicho esto, voy a ver si puedo compartir pantalla. Ahí estamos, ¿se puede ver? Sí, perfecto. Ahí está. Bueno, muy bien. En el día de hoy la propuesta es hablar un poco de los emprendimientos que son competitivos y que gracias a ello pueden perdurar a lo largo del tiempo. Y para eso me gustaría comenzar tomando una frase que a mi entender es bastante descriptiva de lo que implica emprender, ¿no? Y que dice justamente así, dice que comenzar un emprendimiento es como lanzarse al vacío desde un acantilado y armar un avión mientras estás en plena caída libre, ¿no? Quizás algunos de ustedes ya conocen esta frase. Los que no conocen, les propongo un pequeño juego. A través del chat, si quieren arriesgar, ¿quién dijo esto? ¿Quién puede haber dicho esto? A ver, les voy a dar alguna pista. ¿Tá? No estudió ingeniería aeronáutica. ¿Tá? No tiene nada que ver con los aviones. Segunda pista. No emprendió nada en nuestro país. ¿Tá? Y miren lo que dice. Bueno, vamos a develar. Su nombre es Reid Hoffman. Esta persona es uno de los fundadores de LinkedIn. Fundaron LinkedIn hacia fines del año 2002. LinkedIn, por las dudas, si hay personas que no están familiarizadas, se trata de una red social que congrega más de 600 millones de profesionales en todo el mundo. Este emprendimiento estuvo trabajando 4 años sin generar resultados positivos. Recién en el año 2007 generaron un balance positivo. ¿Tá? ¿Cómo no decir entonces esto en base a la experiencia? Ahora también cabe destacar que en el año 2016 Microsoft adquirió esta firma por más de 16.000 millones de dólares. Entonces, si esta persona con esta experiencia nos dice esto, habiéndolo vivido de primera mano, me parece que podemos tomar como punto de partida el hecho, y quizás es una verdad que puede ser más o menos incómoda para cada uno de nosotros, y que emprender no es algo sencillo. Emprender requiere de esfuerzo y de una capacidad de aprendizaje rápida y constante sobre varias cuestiones. Sobre justamente la capacidad de armar el avión es una analogía para hablar de la capacidad de aprender rápidamente sobre el negocio, el modelo de negocio,
el mercado en el cual se opera, y me arriesgo a decir que incluso aprender sobre uno mismo como emprendedor, como emprendedora, y sobre las propias capacidades y motivaciones. Y bueno, esta dificultad que mencionaba anteriormente también se puede evidenciar en el devenir de las nuevas iniciativas emprendedoras, de las cuales menos del 20% sobrevive a los primeros 2 años de ejecución. Esto, obviamente, nos obliga a pensar en cuáles son las razones, ¿no?, tanto del fracaso como de la supervivencia de los emprendimientos. Y un modo bastante sencillo y simple de pensarlo es que hay al menos 2 dimensiones. Hay una dimensión de orden más externo y una dimensión más interna. La dimensión externa, para explicar qué es lo que pasa con los nuevos emprendimientos, está íntimamente relacionada con las características y las particularidades del entorno y el ambiente de negocios y el nivel de consolidación del ecosistema emprendedor donde se está desarrollando cada emprendimiento. Para aquellos que no tienen conocimiento de lo que implica o lo que significa ecosistema emprendedor, me estoy refiriendo a la sinergia resultante de la interacción de ciertos actores y variables que aceleran o facilitan la generación y supervivencia de los emprendimientos, o bien desaceleran ese proceso. Esos actores, generalmente hay varios modelos para interpretarlo, pero esos actores, si los tengo que mencionar rápidamente, tienen que ver con, o capacidades, tienen que ver con el capital humano que hay en ese lugar, en esa región, porque generalmente se habla de ecosistemas emprendedores a nivel local, regional, provincial, nacional, ¿tá? Entonces, uno de sus variables tiene que ver con la calidad del capital humano, del conocimiento y las habilidades emprendedoras que se encuentran allí, la cultura emprendedora, las políticas y regulaciones públicas, el acceso, el nivel de acceso y el tamaño del mercado de capitales y sus diferentes instrumentos para este tipo de negocios incipientes, el acceso a diferentes fuentes de capital en general y a la calidad de la infraestructura y de las instituciones de apoyo. Bueno, eso tiene que ver con la dimensión externa. Ahora bien, hay otra dimensión que es la interna justamente, y se configura del conjunto de decisiones y de procesos, operaciones que se llevan a cabo en el mismo emprendimiento. Justamente esta charla lo que busca hacer es concentrarse en el conjunto, y podríamos llamarlo así, de aciertos y prácticas recomendables que desarrollan los emprendimientos que logran sobrevivir esos primeros 2 años. ¿Tá? Me parece que, considerando que se trata de prácticas que son controlables, es muy importante tenerlas en cuenta, y seguramente muchos de ustedes se pueden llevar alguna idea para ir implementando próximamente en sus emprendimientos. Bien, entonces, les comento algo más a título personal. Cuando empecé a introducirme en este tema, ya hace más de 15 años que me dedico a la docencia e investigación en estos temas, empecé por el lado de la academia, y en la academia generalmente se realizan informes, estudios de campo, donde se abunda mucho sobre ciertas razones que tienen que ver con variables a nivel macro, a nivel de cadenas de valor, pero la interpretación de este tipo de cuestiones cambia bastante cuando uno empieza a tener interacción a través de actividades como la consultoría, la asistencia técnica, la formación de los emprendedores, que están muchísimo más, de los emprendedores y emprendedoras que están muchísimo más preocupados en poder conocer, identificar cuáles son las buenas prácticas para comenzar a
plantearlas. Y justamente a partir de esa necesidad que tuve en su momento como asesor técnico, es que empecé a buscar cuáles eran esas posibles razones de supervivencia de los emprendimientos. Y bueno, el punto de partida sobre el cual comencé a trabajar en su momento parecería ser una obviedad, pero que no es tan obvia cuando uno empieza a hablar con los diferentes emprendedores y emprendedoras, y que tiene que ver con lo siguiente. La supervivencia depende de la calidad de la ejecución. La calidad de la ejecución del emprendimiento está íntimamente relacionado con la calidad de la gestión. Bueno, para decir que un emprendimiento es correctamente gestionado, podemos decir que hay una multiplicidad muy amplia de variables sobre las cuales hay que tratar de hacer todo bien. Bien, considerando las particularidades de los emprendimientos, y sobre todo aquí de Argentina, muchas veces no podemos llegar a abarcar todo lo que requiere una correcta, una adecuada gestión del emprendimiento. Es por eso que, con el motivo de buscar simplificar este entendimiento de esas buenas prácticas o prácticas recomendables, lo que he ido trabajando a lo largo de estos años es una especie como de modelo ordenador que busca sistematizar, por un lado, patrones de acciones y por otro lado de resultados, como son justamente la búsqueda de la competitividad, la gestión de la innovación, la gestión de los recursos, tanto los financieros como los productivos, y algo que llamo la correcta interpretación y gestión de las dualidades, que lo vamos a dejar para el final. ¿Está? Bueno, la propuesta es que a partir de la interacción de lo que se haga desde estas 4 áreas, estos 4 ejes, podemos identificar ciertas prácticas que son muy saludables para aquellos emprendimientos que tienen la intención de crecer y desarrollarse con sus mercados y al ritmo de los diferentes mercados a los cuales van a apuntar. Bueno, en primera medida vamos a hablar un poco acerca de la competitividad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de competitividad? Bueno, justamente nos referimos a la capacidad que tiene un emprendimiento para generar y entregar valor al mercado en mejores condiciones que lo que viene haciendo el resto de los oferentes, léase los competidores. Bueno, ¿qué es lo que hacen bien en cuanto a la competitividad esos emprendimientos que sobreviven? Bueno, en primer lugar, tienen, digamos, al menos en mi experiencia dialogando con emprendedores, emprendedoras y también haciendo estudios de caso, es que tienen una plena conciencia de cuál es su rol, su papel, cómo se encuentran insertos en el mercado en el cual están operando. Y eso no termina ahí, sino que, bueno, ¿qué es lo que significa tener plena conciencia del mercado? Es poder identificar correctamente cuáles son las particularidades de los diferentes actores que forman parte de ese mercado. Y, profundizando un poquito más, además de conocer el mercado, también tienen plena conciencia de cuál es su rol en la cadena de valor de ese sector, industria o vertical. Esto es muy importante. Después, hay otra buena práctica que tiene que ver con la adecuada orientación o selección que realizan los emprendimientos competitivos sobre los segmentos de mercado más rentables y con mayor potencial de crecimiento. Bueno, el segmento de mercado, por las dudas, si hay alguien que no está familiarizado y le parece un concepto muy técnico, tiene que ver con un grupo de clientes, que pueden ser personas físicas u organizaciones que tienen ciertas características en común. Entonces, a todo ese grupo
el emprendimiento apunta a través de una propuesta de valor, entrega una propuesta de valor, comunica una propuesta de valor del mismo modo, siguiendo ciertas estrategias. ¿Cuál es la lógica de buscar segmentos de mercado lo suficientemente, con una proyección de crecimiento? Es que justamente con recursos limitados es importante que esas no se puedan, que las estrategias que se lleven a cabo permitan alcanzar a la mayor parte de esos clientes y que no necesitemos tener una estrategia específica y diferente que implique una diferente asignación de recursos por cada uno de los segmentos o nichos de mercado que estemos tratando. Entonces, el mejor modo de sostenerse a lo largo del tiempo y crecer lo más rápido posible es apuntar hacia segmentos justamente que sean rentables y que tengan el potencial de crecimiento. Entonces, el emprendimiento va a crecer junto con ese segmento que ha elegido, y no necesariamente va a crecer y después va a llegar a una zona de estancamiento porque ese segmento era demasiado reducido para poder continuar con el ciclo de vida del emprendimiento. Bueno, otra cuestión muy importante y que tratan muy bien estos emprendimientos tiene que ver justamente con el grado de foco que tienen hacia los problemas y las necesidades de los clientes a los cuales eligen satisfacer. Por eso, una vez que se eligen los clientes, las clientas correctas, es muy importante conocerlos a fondo, justamente. ¿Y qué es lo primero que tenemos que conocer? Obviamente los tenemos que conocer de modo cuanti y cualitativo, pero primero nos tenemos que ocupar de poder interpretar cuáles son las problemáticas que disparan las necesidades que tienen, porque justamente los productos, los bienes y servicios que vamos a ofrecer hacia ellos son satisfactores de esas necesidades. Resolvemos esos problemas a través de un conjunto de beneficios, de atributos que va a tener nuestra propuesta de valor. Ahora, muy relacionado con esto y con esta oferta de productos, es el grado de pasión que tienen estos emprendimientos hacia la calidad de la propuesta de valor que ofrecen y es cada vez mayor la orientación a una búsqueda de una mejora constante de la experiencia de compra de los clientes. Reitero, ya sean personas físicas o instituciones, organizaciones. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo cada vez más en un factor diferenciador. En relación con esto, también hay, digamos, los emprendimientos competitivos tienen muy en claro que esa propuesta de valor que hacen llegar al mercado, quizás este es un término demasiado técnico, voy a hacer la siguiente bajada. La propuesta de valor tiene que ver con los productos, con los beneficios, con los atributos que tienen esos productos y que vienen a resolver problemáticas o necesidades de mi segmento de mercado. Entonces, esa propuesta de valor tiene muy en claro los emprendimientos competitivos que va a ir mutando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque justamente a través del feedback que se tiene mediante la vinculación con el mercado, se va creando y co-creando esa propuesta. Y así como va a ir variando la propuesta de valor, también va a variar la estrategia de diferenciación. Nada más ni nada menos que establecer cuál va a ser aquel criterio o el conjunto de criterios que me va a permitir ser diferente al resto de los oferentes en el mercado. Bueno, otra cuestión muy importante relacionada con la competitividad de los emprendimientos está dado por el uso de la tecnología, la aceptación de que la tecnología es un aliado para, ya me animo a decir, para existir, no solamente para crecer, para impulsarse, sino para existir. Pensemos la tecnología no solamente como aquello que aplicamos en lo que tiene que ver con la producción. La tecnología es un actor transversal
a todo lo que hace al modelo de negocio. La tecnología es transversal a, como les mencionaba, a las operaciones, a las ventas e incluso hasta los pagos. Eso es un ejemplo muy común ahora, digamos, con todo lo que ha pasado, con lo que viene pasando con la pandemia, la adopción de tecnología a través de billeteras virtuales para poder facilitar todo lo que tiene que ver con los pagos de las compras que se hacen sobre todo a los microemprendimientos. Y bueno, también una cuestión que está muy en boga hoy en día y que tiene que ver justamente con el impacto, las empresas, los emprendimientos competitivos son muy conscientes y siempre están detrás de la búsqueda de la generación de valor, y valor entendido también ya como un sinónimo de impacto, de valor económico, social y ambiental. Me animo a decir que hasta hace unos años esta búsqueda del impacto constituía quizás una fuente de diferenciación. Hoy en día es casi un estándar de la razón de ser de los nuevos emprendimientos, sobre todo los que apuntan a resolver necesidades de segmentos importantes de mercado. Después, como segundo punto, tenemos a la innovación. La innovación entendida como los cambios en los procesos y en las prácticas que se traduce en una mejora, en un impacto favorable para la competitividad del emprendimiento o de su mercado. Hay diferentes tipos de innovación aplicada a diferentes bloques del emprendimiento o de su mercado. Hay mucha gente que ha esbozado un montón de teorías sobre esto. Yo lo que voy a hacer aquí nada más es recopilar ciertas ideas fuerza que fui identificando como patrones en los emprendimientos competitivos. Primero, y tan importante como la tecnología, es el papel que se le da al cambio. El cambio es un agente de evolución, es un socio del emprendimiento competitivo. Aquel emprendimiento que no puede entender que estamos viviendo entornos de cambio permanente y bajado a cualquiera de sus actores, es muy probable que corra el riesgo de no poder sobrevivir en los próximos tiempos. No necesito más que hacer referencia a la situación actual sanitaria que estamos viviendo para poder brindar un ejemplo conocido por todos y todas. Entonces, es muy importante hacerse amigo, amiga del cambio y tomarlo como socio, ¿tá? Y como un factor para impulsar el emprendimiento y justamente para ir creando y recreando esa propuesta de valor. También las empresas, los emprendimientos que tienen un fuerte foco en la gestión de la innovación, son capaces de realizar un relevamiento sistemático de las oportunidades que pueden identificar en el mercado y también de las oportunidades de mejora que se generan en el marco del emprendimiento. Es decir, pueden identificar cuáles van a ser los impulsores o los disparadores de esas potenciales ideas o esos potenciales proyectos de innovación. Ahora bien, con la idea solamente no hacemos nada, y ahí retomamos. ¿Cuál es justamente el factor que hace que una gestión sea de calidad? Bueno, la ejecución que hacemos de esto. Para poder ejecutar esos proyectos de innovación, necesitamos tener capacidades instaladas en el emprendimiento. Capacidades sobre todo en lo que tiene que ver con nuestro capital humano. Bueno, entonces, ¿qué es necesario? Es necesario contar con una fuerte cultura organizacional centrada en la mejora continua y la gestión del cambio. Esto tiene que ser una filosofía, tiene que formar parte de los principios del día a día de los emprendimientos, los equipos de trabajo
Y también, y algo muy importante, esto tiene que contar con el compromiso de todos, desde los colaboradores, las colaboradoras que están al pie del cañón realizando las ventas, realizando todas las operaciones, hasta la persona que está pensando más en el futuro, en los propietarios del emprendimiento, las propietarias. Todos tienen que estar realmente inmersos y creer en esta cultura de la mejora continua impulsada por la innovación. Y por último, también es muy importante que, más allá de estar convencidos de que el camino para ser competitivos es la innovación, poder identificar, también contar con la materia prima, que son esas ideas disparadoras que se identifican en el mercado o dentro del emprendimiento, justamente para hacer esos cambios en las prácticas existentes, es muy importante contar con las competencias y habilidades para realizar los proyectos, las propuestas de innovación, tanto sobre la estructura del modelo de negocio, sobre la propuesta de valor e incluso sobre la experiencia de las y los usuarios o clientes, como deseen llamarlo. Respecto a los recursos, ahí primero hacíamos mención, comentabas, Dai, sobre finanzas, ahí a último momento me pareció mejor hablar de recursos. ¿Por qué? Porque justamente los emprendimientos competitivos son capaces de gestionar adecuadamente todos sus recursos. Y cuando hablamos de todos sus recursos, hablamos de tanto los recursos productivos como de los recursos monetarios financieros. Entonces, esto lo que hace es justamente hacer confluir la gestión de las finanzas con la gestión de la productividad. Respecto a esta cuestión de la gestión de los recursos, lo más importante que puedo destacar sobre los emprendimientos con los cuales tuve oportunidad de interactuar, o aquellos que pude estudiar como casos, a poder identificar, es que tienen una adecuada función y procesos de planeamiento y control de sus recursos. No hay emprendimiento competitivo que no sea capaz de planificar, de conocer su estado de situación respecto al manejo de los recursos, a la productividad de todos sus recursos financieros y los recursos productivos. Me estoy refiriendo a los activos destinados a la producción. Entonces, es muy importante tanto la planificación, saber cuál es mi estado de situación actual y cuál es la proyección de ese flujo de fondos que voy a tener. Es tan importante eso como el control de la ejecución de ese flujo a lo largo del tiempo. Eso por un lado. Si no hay planeamiento y control financiero y de los recursos productivos, se torna muy dificultoso poder tomar decisiones. Y justamente, y ahora voy hacia el último de los factores relacionados con este pilar de los recursos, es que las decisiones en los emprendimientos competitivos se basan en el análisis, en la simulación de la disponibilidad de los recursos, de los fondos y de los recursos productivos. Ahora bien, respecto y puntualmente a lo de los fondos, cuando me refiero a cómo gestionar los fondos, ahí hago referencia a la adecuada gestión de los fondos propios generados por el negocio y también la capacidad de acceder a fondos de fuentes externas. Ejemplo de estos son, por ejemplo, los programas de financiamiento público que se ofrecen desde el propio ministerio, como es el caso justamente de PAC Emprendedores para la innovación,
o para el impacto, y que tiene que ver con una serie de aportes no reembolsables para emprendimientos que están en su estadio de ideación o en los primeros años de actividad. Y después, por último, yo hacía referencia a algo que le llamé dualidades. Hasta aquí, digamos, son conceptos que uno suele escuchar, leer en los diarios, en las revistas especializadas, en diferentes entrevistas. Si una organización, un emprendimiento es más o menos competitivo, la importancia de poder gestionar los recursos, la importancia de innovar sobre el valor que se brinda al mercado. Pero bueno, yo lo que vi también es que hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la toma de decisiones y la gestión del día a día que a veces es conveniente reforzar en términos de prácticas saludables para la gestión del emprendimiento. Y lo que fui observando es que hay muchos pares ordenados de ciertas alternativas que se presentan como caminos a seguir, realmente son, o como mínimo dos, por eso es que hablo de dualidades, que en el día a día, cuando los emprendedores están inmersos en resolver los problemas de ese día, muchas veces estas dualidades son interpretadas como, me animo a decir, como antagonismos. Entonces hay que optar o por una o por la otra, y en realidad, cuando hablamos de dualidades, lo que tiene que, o lo que debería suceder, es que se nos venga a la mente una moneda que tiene dos caras. ¿Cuáles son esas dualidades que manejan muy bien los emprendimientos competitivos? Bueno, justamente son estas que comparto aquí con ustedes. Primero, hay que ser buenos, tanto en el pensamiento, en la capacidad reflexiva y también en la ejecución. En la ejecución con los medios, con los cómo correctos y con los cuándos correctos. Por otro lado, hay muchos emprendedores que solamente se centran o bien o en la estrategia, pensar a largo plazo, pero tienen problemas con la implementación y la gestión del día a día. Entonces, lo que hay que hacer justamente es poder manejar esa dualidad. Por un lado, estar pensando en el futuro, en el para qué de las cosas a través de la estrategia, pero también estar pensando a nivel de cómo voy a resolver estos problemas en el día de hoy. Y eso tiene que ver con las operaciones en sí. Bueno, hay otra cuestión muy común que sucede también por falta de equipo, por falta de tiempo, y que tiene que ver con este antagonismo a veces que se presenta en los emprendimientos, es, bueno, ¿a qué le dedico más tiempo? Le dedico más tiempo a ver qué es lo que está pasando hacia adentro del emprendimiento o hacia afuera. Bueno, lamento decirlo, pero hay que dedicarle tiempo a las dos cosas, porque corremos riesgos si solamente nos dedicamos a una de cualquiera de estas alternativas de pares ordenados, por mencionarlos de algún modo. También, si estamos inmersos en el presente, en la diaria, en el día a día, y no somos capaces de tener la capacidad de prever qué va a pasar con esa misma gestión, con ciertas variables que nosotros tenemos que pensar para llevar adelante cualquier proyecto, y cuando me refiero a cualquier proyecto tiene que ver, por ejemplo, con una decisión si voy a lanzar una promoción, si voy a tomar una decisión sobre el cambio de las cantidades a comprar, de adquirir de materia prima. Todo eso tengo que ser capaz de pensar tanto en el presente como en el futuro inmediato, el futuro a mediano plazo y en el largo plazo también.
Otra cuestión muy importante que muchas veces se pasa de lado, a mí me pasa que cuando hablo con muchas emprendedoras y emprendedores, digo, bueno, ¿cómo estás? Y lo primero que me dicen, acá estoy corriendo, apagando incendios. Bueno, parecería ser que muchas veces, ¿no?, la analogía que mejor puede llegar a definir a un emprendedor o un emprendedor es la de un bombero o una bombera, ¿no? Pero en realidad también tan importante como hacer caso a lo que pasa en términos de las problemáticas de la coyuntura, sobre cuestiones importantes, urgentes, es darle espacio a pensar cómo vamos generando soluciones que nos resuelvan esos problemas extraordinarios que se van gestando hoy, esos incendios que estamos apagando hoy, para que no vuelvan a suceder en el futuro. Entonces, muchas veces tomamos la decisión, resolvemos del modo más práctico para ese momento, pero no es una solución estructural y hace que sigamos repitiendo situaciones de las cuales, si lo pensáramos de otro modo, y quizás le damos una vuelta más a esa gestión para resolver eso, lo podríamos resolver hacia el futuro también. También otra cuestión muy importante que tiene que ver quizás hasta con la cultura emprendedora y de nuestra sociedad, tiene que ver sobre qué tipo de información vamos a priorizar, ¿no? Y aquí siempre lo que se viene, ¿no?, cuando uno habla con emprendedoras, con emprendedores, bueno, ¿a qué le vamos a prestar, a qué le prestás atención? Tanto dentro de la organización como hacia afuera. Uno le puede prestar atención a variables que son inmodificables, pero que tienen un impacto sobre el emprendimiento. Bien, hay muchos emprendedores, muchas emprendedoras que se quedan viendo qué es lo que va pasando con esas variables nada más. Y muchas veces eso lo que hace es paralizarlas frente a problemáticas y posibilidades que sí dependen de ellos y que ahí justamente me refiero a las posibilidades que sí son modificables y de las cuales sí pueden ser protagonistas. Entonces, y muy relacionado con esto también, tenemos esta dualidad que se presenta en las capacidades emprendedoras para manejarse en diferentes fases del ciclo económico de cualquier economía, y que está dado por lo siguiente. Los emprendimientos competitivos son capaces de afrontar y aprovechar las fases de crecimiento y también de aprovechar las fases de crisis y reinventarse. Y por último, como el último factor, venimos bien con el tiempo, Dai, ¿no? Ya estoy terminando, igual. El último factor Perfecto. Que me gusta, buenísimo, gracias, Dai. El último factor que me parece importante y que siempre lo rescato en emprendimientos que son más reducidos en cuanto a su equipo de trabajo, es la disyuntiva que se presenta muchas veces respecto a cuáles son las situaciones, los procesos, las actividades, funciones que desarrolla el emprendedor, la emprendedora, y cuáles son las que puede delegar a alguno de sus colaboradores, colaboradoras. Esto no es menor porque tiene que ver con la calidad de gestión. Todas estas cuestiones que yo menciono aquí dentro de este área que yo le llamo dualidades, tienen que ver con la calidad de gestión del emprendimiento. Si un emprendedor, una emprendedora, se le dificulta siempre tomar esas dualidades y trabajar en esos dos modos de cada uno de estos pares ordenados, es más probable de que tenga problemas y que tenga que afrontar mayores riesgos respecto a cómo utiliza su capacidad de gestión y de ejecución para manejarse con la búsqueda de la competitividad, la gestión de la innovación y también la gestión de los recursos. Bueno, entonces, la idea era compartir estas prácticas, lo hice de un modo muy escueto, como tendrán en cuenta. Obviamente hay varias cuestiones técnicas aquí,
que por una cuestión de tiempo no podemos desarrollar, pero la idea era acercar esto y también llamar a la reflexión respecto a cuál es el nivel de dedicación y energía que le brinda a cada emprendedor, a cada emprendedor que esté viendo este encuentro en su emprendimiento respecto a estas cuestiones, a la búsqueda de la competitividad, a la gestión de la innovación, a la gestión de los recursos y por último a estas dualidades con las cuales se enfrentan día a día. Bueno, la propuesta era justamente acercar esto y desde ya, bueno, quedo a disposición por consultas, comentarios que el público tenga interés en compartir.